Muy bien, hermanos, esta noche vamos a estar tocando entonces el tema relacionado con la idolatría. Un tema que, si bien es tocado en algunas iglesias, eh, sigue siendo practicada la idolatría de maneras distintas en las diferentes denominaciones. La idolatría en este caso que vamos a tocar tiene que ver con la forma en que nosotros ofrecemos el culto, la forma en que nosotros buscamos acercarnos a Elohim, a Dios. Y vamos a estar viendo cuál es la manera en que nosotros tenemos que manifestar el amor hacia nuestro Padre. Los seres humanos somos especialistas en tratar de adaptar todo lo que nos rodea a nuestros propios gustos, a nuestras propias tradiciones, a nuestras propias costumbres. Nosotros queremos incluso adaptar la verdadera y única religión que la Biblia enseña, el verdadero y único culto que la Biblia presenta a nuestras propias costumbres. Y tratamos de disfrazar nuestras tradiciones heredadas, muchas de ellas también cultivadas en nuestra vida pecaminosa, adaptarlas al Evangelio. Y esto no es posible. Cuando la Biblia nos habla acerca de la restauración que Dios hace en nuestra vida, es una restauración completa, absoluta. Dios quita todas aquellas cosas que no le agradan a Él, que nos perjudican y nos dañan espiritualmente, emocionalmente, incluso físicamente, y nos da un corazón nuevo. Esa es la verdadera salvación. El mensaje del Evangelio verdadero, la salvación verdadera, no adapta las cosas mundanas al cristianismo. Por ejemplo, se suele escuchar acerca de heavy metal cristiano. Heavy metal no es cristiano, hermano. Heavy metal es una música consagrada a Satán. Se escucha hablar incluso de bar cristiano, un bar cristiano. O se empiezan a cristianizar un montón de cosas que son del mundo, que no tienen por qué, no son necesarias. Ahora, son necesarias cuando no hay un verdadero poder del Espíritu Santo. Cuando el poder de la palabra es insuficiente, cuando Dios no obra de manera concreta en nuestra vida, entonces sí necesitamos en nuestra religión adornos y cosas que atraigan a las personas. Shows, manifestaciones extravagantes, y todo tipo de luces artificiales, o fuegos artificiales, o luces de colores para que la gente quiera gustar del Evangelio. Pero mis hermanos, todo eso son nada más y nada menos que muestras, evidencias concretas de que el poder de Dios no está obrando en esos movimientos y en esas iglesias. Esa es la evidencia más grande de que no hubo un cambio en el corazón, de que no hubo una regeneración del carácter, no hubo una conversión verdadera. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros gustos son cambiados. Obviamente que no sin lucha, no sin batallas, ya que Satanás persigue a quienes antes fueron sus esclavos y los trata de volver a esclavizar. Pero poderoso es Elohim para dar la salida juntamente con la tentación, para que nosotros seamos vencedores como Cristo fue vencedor. Cristo es una palabra griega en realidad, la palabra es Mesías, el Mesías, el ungido de Yahweh, el ungido de Jehová, nos mostró el camino de la obediencia y lo que verdaderamente muestra nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera consagración al Eterno, no son todas estas cosas exteriores que los hombres fabrican con sus propias manos, sino la obediencia. La obediencia es la primera manifestación de adoración a nuestro Padre Celestial. Ya podría yo hablar miles de idiomas, ya podría yo hablar lenguajes angelicales. Si no tengo amor, dice las Sagradas Escrituras,
eso de nada vale. Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 20 en adelante. La evidencia de que Cristo vive en nosotros, así como vivió en el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías, Cristo, vive en mí. La evidencia de que Cristo vive en nosotros se ha de hacer palpable en nuestra obediencia, en nuestras manifestaciones externas. Versículo 20 de Juan, capítulo 14, ¿qué dice? ¿Querés leerlo el versículo 20, Germán? Versículo 20 de Juan 14 dice: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermano, acá hay una señal. Los discípulos le preguntan a Yahshua cuando él promete la venida del Consolador, la venida del Espíritu Santo, su propio Espíritu, el Espíritu de Cristo. Ellos dicen, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Y él les dice, en aquel día vosotros conoceréis, dice que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos. ¿Cómo vamos a conocer, hermano? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo sabremos nosotros si alguien ama a Yahshua o a Jesús, como es su nombre griego, o el sobrenombre en realidad? ¿Cómo sabemos si alguien ama al Mesías? Porque tiene sus mandamientos y los guarda. Dice, mi Padre le amará, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yahshua o Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, no es mía. Escuchen esto, hermanos. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay una doctrina antibíblica que dice que los mandamientos de Cristo son distintos a los del Padre. Que los mandamientos del Padre en el Antiguo Testamento son unos y los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento son otros. Y que cuando Cristo habla de guardar sus mandamientos no se refiere a los mandamientos del Padre que están en el Antiguo Testamento. Hermano, Cristo dice, las cosas que yo digo no son mías, sino del Padre que me envió. Yahshua no habla por su propia cuenta. El Hijo, el Mesías, no habla por sí mismo. Es el Padre el que habla por medio de él. En este mismo capítulo, los primeros versículos, es Felipe, si mal no recuerdo, que le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yahshua le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es más, si ustedes leen el capítulo 13, versículo 20 de Juan, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Si yo recibo la palabra de un discípulo de Cristo, es como si yo estuviera recibiendo a Cristo. Y si yo recibo a Cristo, es como si yo estuviera recibiendo al Padre. El Padre no es Cristo. Cristo no es el discípulo no es Cristo. Pero si yo recibo la palabra del discípulo de Cristo, es como si recibiera al Mesías. Y si yo recibo al Mesías, ¿a quién estoy recibiendo? Al que le envió. ¿Quién es el que le envió? El Padre. El enviado no es mayor que el que lo envía. El siervo no es mayor que su Señor. Yahshua dice en mismo Juan capítulo 14, mi Padre, en el versículo 28, mayor es que yo. Todo esto está en el capítulo 13 y 14. No les estoy citando de otra parte, hermano. Está todo bien claro en la Escritura para que entendamos. ¿Cómo sabemos si amamos a Elohim, si amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos? Ahora, Satanás ha logrado que las iglesias cristianas violen sistemáticamente todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo ha hecho esto? Fíjense ustedes qué interesante. Primer mandamiento, yo voy a citar simplemente parafraseando lo que dice Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, que son los dos lugares en la Biblia donde están escritos en orden los 10 mandamientos.
Pero voy a parafrasear, pero fíjense esto ustedes. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se viola este mandamiento? Con la doctrina de la Trinidad. Ya hemos hablado en programas anteriores, aquí en este mismo espacio, sobre la doctrina de la Trinidad, que es antibíblica y que presenta en definitiva, aunque no se quiera asumir, a tres dioses. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con la Trinidad nosotros ya estamos violando el primer mandamiento. El segundo mandamiento, que es el del que vamos a hablar ahora, dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en el mar, ni en la fuente de las aguas. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque Yahweh, Jehová, es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, de los que me aborrecen y hacen misericordia a millares, de los que le aman. Y fíjense lo que es el amor. El amor no es un grito, el amor no es hablar en lengua. El amor, según lo que dice la misma palabra, hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El amor a Dios, la adoración a Dios, la sumisión a Dios, se refleja en guardar los mandamientos, no en otra cosa. Este segundo mandamiento sigue siendo quebrantado por las iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? Sin hablar de lo que es la idolatría en el seno del romanismo, de la Iglesia Católica Romana. Vamos a leer hoy algunos textos, pero que sabemos que hay imágenes de María, de los santos, de Cristo y de toda forma de seres vivientes, en imágenes que son honradas, veneradas, incluso adoradas por miles y millones de creyentes, muchos de ellos sinceros, pero que están violando ese mandamiento. Y en las iglesias protestantes, el símbolo de la cruz por todos lados. En cada iglesia cristiana aparece un crucifijo. Las cruces o crucifijos son un símbolo pagano, que no son bíblicos. La Biblia dice que Yahshua murió en un madero, es verdad, pudo haber sido también una cruz, pero la Biblia no dice que nosotros tengamos que fabricarnos cruces, mucho menos ponerlos en nuestros lugares de culto. En el judaísmo se utiliza la estrella de David, que tampoco es mencionada en la Escritura, solamente de manera negativa en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Esteban habla acerca de la estrella de Renfana, quienes adoraron en el desierto. Y esa estrella es una estrella pagana, o sea que Dios no manda tampoco tener un símbolo de una estrella de 6 puntas como símbolo religioso. Las iglesias pentecostales usando una paloma como un símbolo, cuando la Biblia prohíbe el uso de imágenes de aves aladas para el culto o para representación. Dios no puede ser representado por ninguna de sus criaturas. Cualquier intento de representar al Eterno es un insulto hacia su propia naturaleza, porque lo estamos concibiendo con nuestra mente finita, con nuestra mente humana y terrenal. Por eso Dios da un mandamiento bien claro y específico: no te hagas imágenes de ningún tipo. Y si hubiera alguna imagen, que vos pasás por cerca de alguna imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está dividido en dos el mandamiento. Y el tercer mandamiento, es un tema que no vamos a hablar hoy, pero el tercer mandamiento dice, no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, de Jehová tu Dios, porque no dará por inocente Yahweh tu Elohim a quien tomare su nombre en vano. Este mandamiento también es dejado de lado. Hay un mandamiento específico acerca del nombre sagrado, y las iglesias cristianas en general ignoran cuál es este nombre. Se ha suplantado por un montón de títulos que no están en la Biblia, como el título Señor, que no es Adonai sino Baal. El término Adonai se traduce para nosotros como soberano, ¿sí? como dominador, pero el término Señor se traduce de Baal. No vamos a hablar mucho sobre este tema, pero en la Biblia hay textos abundantes acerca de la importancia de conocer, de invocar y de proclamar el nombre sagrado. Y en las iglesias no se conoce cuál es el nombre sagrado. Se usa una traducción, una transliteración que es Jehová, y nosotros la estamos usando en este programa justamente por amor a los hermanos que por ahí no conocen, pero ya vamos a tocar bien este tema en profundidad. Entonces se deja de lado el tercer mandamiento también. Y el cuarto mandamiento, que dice acuérdate del Shabbat, del día sábado, para santificarlo, también es dejado de lado por una tradición que dice que el mandamiento fue cambiado al día domingo. En la Biblia nunca
aparece un cambio del sábado al domingo. Fue la Iglesia Católica Romana, a través de sus pontífices, quien decretó que el día de reposo debía cambiar de día para poder congeniar con los paganos a quienes se estaban convirtiendo y que no querían abandonar sus doctrinas paganas. Como los paganos adoraban el día del sol, que era el domingo, se decretó de que el día de adoración cristiano debía ser el domingo. Entonces fíjense que los primeros 4 mandamientos que mandan a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la alma, como dice Yahshua, esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, los 4 sistemáticamente son dejados de lado como sin importancia por la mayoría de las iglesias cristianas. Pero el amor a Dios, la adoración a Dios, se constituye en la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a los mandamientos. Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en el libro de Habacuc. Es uno de los profetas menores, Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Y quiero invitarles a reflexionar en esto. Yo ya he mencionado, he parafraseado Éxodo capítulo 20, los primeros versículos que hablan acerca del mandamiento, de no tener imágenes y no inclinarse ante ellas. ¿Sí? Pero ahora quiero leer algunos textos más que nos van a ayudar a comprender por qué el Padre Celestial, el Padre Eterno, no quiere que nosotros nos inclinemos ante imágenes ni las usemos en nuestro culto de ninguna manera. Porque cada uno de estos símbolos, hermanos, no son nada más ni nada menos que comunicaciones con el mismo Satanás. Si nosotros practicamos el uso de imágenes en nuestro culto, de hecho yo ahora estoy rodeado de imágenes, porque estamos acá en el estudio, nosotros respetamos la creencia religiosa de cada uno, pero estamos rodeados de imágenes. Pero hermanos, usted en su casa, en su culto, no puede tener estas imágenes. Fíjese lo que dice. Versículo 18, Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en sus obras. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y escuchen esto, hermanos. Mas Yahweh, Jehová, está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, en especial en el libro de Hebreos, pero en realidad en todas las Sagradas Escrituras y en el libro de Apocalipsis también, que hay un santuario en el cielo, en el cual nuestro Padre Celestial está en el lugar santísimo. Y Yahshua, su Hijo, el Mesías, intercede por nosotros, mostrando las heridas de su crucifixión, para que nosotros podamos hallar perdón y limpieza de nuestros pecados. Yahweh está en su santo templo. Dice la Escritura que Yahshua, cuando oraba en el capítulo 17 de Juan, alzó sus ojos al cielo. Nosotros, hermanos, debemos buscar a Yahweh en oración, alzando nuestros ojos al cielo, de rodillas, como dice la Escritura, para estar en su presencia, para estar en presencia del santuario. Vamos a leer otro texto bíblico, Salmos capítulo 115, versículos del 4 al 8. Salmos capítulo 115, versículos del 4 al 8. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Salmo 115, versículo 3 al 8. ¿Querés leer el...? No está todavía. Bueno, dice, Salmo 115, versículos del 3 al 8 dice: nuestro Dios, nuestro Elohim, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos
son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, hay textos en la Escritura, no solamente hablando de las imágenes, incluso hay un texto muy conocido en la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre y el que hace de la carne su brazo para confiar en ella. Si nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre, ya estamos siendo necios. ¿Cuánto más si nosotros ponemos nuestra confianza en un objeto, en una estatua, en una imagen? Cuando leemos imagen en la Biblia puede leerse como estatua, como dibujo, ¿sí? O como cualquier obra de artesanía que es tomada como ídolo, que es tomada como Dios, o como una representación de Dios, o como una forma en que Dios se comunica con el hombre. El primer versículo que leímos, en el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos. Cuando nosotros oramos y leemos el Padre Nuestro que aparece en Mateo capítulo 6, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y leímos recién en Habacuc que Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si hemos de buscarle en los cielos a través de su amado Hijo Yahshua. Quiero compartir con ustedes un par de textos más antes de que se nos pase la hora, porque ya estamos y 45 y 42. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículos 18 al 25. Dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante, hermanos, que la Biblia ya decía muchos siglos antes del descubrimiento de América que la tierra era un círculo. Dice: cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿O me compararéis? Dice el santo. Acá la Biblia nos está diciendo, hermanos, de manera muy clara, que nosotros no podemos representar a Yahweh, no podemos tratar de hacer una expresión de su persona o de su carácter y plasmarlo en un papel o en una pintura o en una estatua. No podemos hacer eso porque él no tiene comparación. Vamos a Isaías capítulo 44, ahí cerquita nomás. Isaías 44, versículo 9 en adelante. No sé si quieres leer un par de versículos, hermano. Dice, capítulo 44, versículo 9 en adelante, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundió una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da formas con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia,
De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y además hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de un árbol? De cenizas alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, nosotros vemos acá cómo el ser humano no se da cuenta que con el mismo tronco que se calentó, con el mismo tronco que comió, del mismo tronco saca el ídolo al cual va a adorar y termina adorando a la criatura en vez de adorar al Creador, en vez de presentarse delante de su Padre, como dice la Escritura, que está en los cielos. Fíjense Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículos 5 al 9. Dice así, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante al Eterno. Hermanos, no podemos comparar a nuestro Creador con ninguna cosa hecha de objetos de madera, ni de piedra, ni de yeso. Quiero leerles un texto más, antes de que se nos vaya la hora, que vamos a leer en Deuteronomio, ya les digo el versículo, Deuteronomio capítulo 4, si no me equivoco. Deuteronomio capítulo 4. Ya les digo el versículo. Sí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice, advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos a los cielos, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Hermanos, ustedes están escuchando este programa en esta noche, y yo simplemente he leído algunos de los textos en la Biblia, de los muchos que hay, que nos hablan acerca del desagrado de nuestro Creador, de que en nuestro culto, o en nuestra religión, o en la forma en que nosotros predicamos el Evangelio, utilicemos imágenes que intenten representar tanto a Él como a su Hijo.
Al Padre esto evidentemente no le agrada. Pero muchas veces cuando hablo de esto o cuando presento estos textos bíblicos, hay diferentes motivos, diferentes, incluso hasta yo diría excusas que se ponen, y algunos seguramente son sinceros, pero no dejan de ser excusas. Fíjense que alguno me puede decir, bueno, la Biblia usa símbolos, por ejemplo, usa el cordero para representar a Yahshua, para representar a Cristo, y es verdad, en la Biblia se presenta a Cristo como un cordero. La Biblia presenta la cruz, donde fue muerto Cristo, suponiendo que haya sido realmente una cruz con dos postes cruzados. Y es verdad, está eso en la Biblia. Yo he mencionado hace un rato de que en ninguna parte nos dice la Escritura que debemos usar eso como un símbolo, como una forma de predicar, pero eso está en la Biblia. Pero ¿qué me dirían ustedes, hermanos? Por ejemplo, ¿no? También aparece otro símbolo en la Escritura, como por ejemplo la paloma, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Cristo, desciende en forma de paloma, y eso lo vio Juan el Bautista. Y ustedes podrían decir, bueno, ahí hay símbolos que yo puedo utilizar que son bíblicos. Pero ¿qué me dirían ustedes, hermanos? Si yo en la iglesia que yo predicara, o en la casa de culto que yo tuviera, o en los mismos folletos que yo predicara, usara como símbolo una cabeza de un carnero. Si ustedes más o menos han investigado o tienen alguna idea sobre simbología, sabrán que la cabeza de carnero es utilizada por los satanistas. Es lo que hacen la señal con la mano de los cuernos, que muy frecuentemente hacen en las bandas de rock, siempre con los dos dedos índice y meñique hacia arriba, mostrando los cuernos. En el satanismo la cabeza del carnero es utilizada constantemente, pero yo podría, con los mismos argumentos que las iglesias cristianas utilizan la cruz, usar la cabeza de un carnero como símbolo de Cristo, porque la Biblia presenta en el día de la expiación, en Yom Kippur, a dos carneros, a dos machos cabríos también, presentados como sacrificios, uno representando a Cristo y otro representando a Satanás. Hermanos, yo podría representar bíblicamente también a Cristo, no solamente con un carnero, con cuernos, que sabemos que es un símbolo satánico, sino también que podría representar a Cristo con una serpiente, porque Cristo mismo es representado por la serpiente en el desierto, cuando Moisés levanta la serpiente de bronce, y el mismo Cristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3, si no me equivoco, de Juan, que así como la serpiente fue alzada en el desierto, era necesario que Cristo fuese alzado para que todos aquellos que lo vieran pudieran tener salvación. Hermanos, yo podría tomar un montón de símbolos, la puerta, la estrella, la misma Biblia dice, Cristo mismo dice en Apocalipsis 22, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el linaje de David. Y yo podría decir, bueno, entonces podemos usar la estrella de David para representar. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia hoy dice que son símbolos, pero nunca nos dice que los usemos nosotros para representar a Cristo. Si yo pudiera representar a Cristo con un crucifijo, entonces también podría representarlo y no podría decir nada de los satanistas que usan la cabeza del carnero, o que usan la serpiente, o que usan la estrella de 5 puntas, o que usan la luna, por ejemplo, la luna y la estrella como en el Islam, porque en la misma Biblia aparece la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 2 estrellas. Hermanos, no. Estaríamos llenos de imágenes como los paganos mismos. La Biblia, si bien usa símbolos para describir verbalmente, no gráficamente, a los profetas les fue mostrado gráficamente, pero ellos lo escribieron verbalmente con palabras, porque son las palabras de Dios, las que son como una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos, que atraviesa nuestro corazón y que nos da vida eterna. Son las palabras, no las imágenes. Cuando nosotros leemos en el libro de Isaías acerca de los padecimientos del Mesías, dice, lo veremos a él sin apariencia, sin una buena apariencia como para que lo deseemos. Cuando Cristo vino, no vino a cautivar con su apariencia. De hecho, su apariencia contrastaba absolutamente con lo que era la soberbia y se me fue la palabra, hermanos,
la ostentación que tenían los escribas y fariseos. Él era una persona que vestía como una persona humilde, y para identificarlo tuvo que ir Judas y besar. Al que besare, ese es. Había que identificarlo. A Cristo no se lo identifica por la apariencia física. A Cristo se lo identifica por sus palabras. Son sus palabras las que pueden llegar a nuestro corazón y cambiar nuestra vida. No son las imágenes. Usted puede regalar una estampita a alguien con una imagen de lo que usted quiera, pero eso no tiene poder para convertir las almas. Es la palabra de Dios la que tiene poder para llegar hasta nuestra mente, discernir nuestros pensamientos y darnos la salvación. Por eso Dios dejó escrita en su palabra, en caracteres que no debían ser cambiadas, ni una jota ni una tilde. Nada podía ser cambiado. Alabado sea el nombre de Yahweh, que hasta el día de hoy se mantiene la Torá, se mantiene en los libros de Moisés, sin ni una jota ni una tilde de cambio, para poder conservar el mensaje, tanto los que están a simple vista como los que están ocultos en la Torá. Hermanos, en esta noche yo quiero invitarles a todos ustedes que me están escuchando, algunos quizá a través de internet, que nos escuchan, otros que nos escuchan a través de la radio, y que seguramente muchos de ustedes, por tradición, por costumbre, o simplemente porque no les causaba ninguna molestia, tienen en su casa imágenes que tratan de representar a Cristo, que tratan de representar a su Padre, a Dios, o que simplemente son imágenes de ángeles, imágenes de los santos, imágenes de María, que sabemos que María y los santos están descansando, como hemos estudiado en un estudio pasado acerca de la muerte. Ellos no están en el cielo intercediendo, sino que están descansando. El mismo apóstol Pablo decía que los muertos en Cristo iban a resucitar, no que estaban en el cielo. Eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ore a Dios, pídale misericordia, pídale perdón por la ignorancia quizá que hemos tenido al practicar cosas que a Él no le agradaban. Arrodíllese esta misma noche delante de la presencia de Dios que está en su santo templo, en el santuario celestial. Pídale perdón y pídale fortaleza para tirar esos ídolos, para despojarse de todas las cosas que no son más ni menos que comunicaciones directas con Satanás. Si usted tiene esas imágenes, nosotros le invitamos a que no solamente escuche la palabra, la crea, sino que también la ponga en práctica. El Padre le ha de dar sabiduría y fortaleza espiritual para tomar las decisiones que Satanás no quiere que usted tome. Hermanos, ya estamos sobre el final del programa. Yo simplemente quiero invitarles para que ustedes puedan tomar una decisión de vida eterna. Quiero hacer una pequeña oración con ustedes. Tenemos unos minutitos más y quiero aprovechar, porque yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan por primera vez quizá todavía tienen las imágenes en sus casas, así que yo quiero orar con ustedes para que ustedes puedan tomar la decisión de sacar todo aquello que interrumpe nuestra comunión directa con el Padre Celestial. La Biblia dice que hay un solo Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay ninguna otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y Cristo no está en las imágenes de los santos, no está en las imágenes de María, ni en las estampitas que tratan de representar a Cristo. No, Cristo está a la diestra del Padre Celestial en los cielos, intercediendo por nosotros. Y aquí presente se escucha hablar incluso de bar cristiano, un bar cristiano. O se empiezan a cristianizar un montón de cosas que son del mundo, que no tienen por qué, no son necesarias. Ahora, son necesarias cuando no hay un verdadero poder del Espíritu Santo. Cuando el poder de la palabra es insuficiente, cuando Dios no obra de manera concreta en nuestras vidas, entonces sí necesitamos en nuestra religión adornos y cosas que atraigan a las personas. Shows, manifestaciones extravagantes, y todo tipo de luces artificiales, o fuegos artificiales, o luces de colores para que la gente quiera gustar del Evangelio. Pero mis hermanos, todo eso son
nada más y nada menos que muestras, evidencias concretas de que el poder de Dios no está obrando en esos movimientos y en esas iglesias. Esa es la evidencia más grande de que no hubo un cambio en el corazón, de que no hubo una regeneración del carácter, no hubo una conversión verdadera. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros gustos son cambiados. Obviamente que no sin lucha, no sin batalla, ya que Satanás persigue a quienes antes fueron sus esclavos y los trata de volver a esclavizar. Pero poderoso es Elohim para dar la salida juntamente con la tentación, para que nosotros seamos vencedores como Cristo fue vencedor. Cristo es una palabra griega en realidad, la palabra es Mesías, el Mesías, el ungido de Yahweh, el ungido de Jehová, nos mostró el camino de la obediencia y lo que verdaderamente muestra nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera consagración al Eterno, no son todas estas cosas exteriores que los hombres fabrican con sus propias manos, sino la obediencia. La obediencia es la primera manifestación de adoración a nuestro Padre Celestial. Ya podría yo hablar miles de idiomas, ya podría yo hablar lenguajes angelicales. Si no tengo amor, dice las Sagradas Escrituras, eso de nada vale. Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 20 en adelante. La evidencia de que Cristo vive en nosotros, así como vivió en el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías, Cristo, vive en mí. La evidencia de que Cristo vive en nosotros se ha de hacer palpable en nuestra obediencia, en nuestras manifestaciones externas. Versículo 20 de Juan, capítulo 14, ¿qué dice? ¿Querés leerlo el versículo 20, Germán? Versículo 20 de Juan 14 dice, En la Biblia enseña el verdadero y único culto que la Biblia presenta a nuestras propias costumbres. Y tratamos de disfrazar nuestras tradiciones heredadas, muchas de ellas también cultivadas en nuestra vida pecaminosa, adaptarlas al Evangelio. Y esto no es posible. Cuando la Biblia nos habla acerca de la restauración que Dios hace en nuestra vida, es una restauración completa, absoluta. Dios quita todas aquellas cosas que no le agradan a Él, que nos perjudican y nos dañan espiritualmente, emocionalmente, incluso físicamente, y nos da un corazón nuevo. Esa es la verdadera salvación. El mensaje del Evangelio verdadero, la salvación verdadera, no adapta las cosas mundanas al cristianismo. Por ejemplo, se suele escuchar acerca de heavy metal cristiano. Heavy metal no es cristiano, hermano. Heavy metal es una música consagrada a Satán. Muy bien, hermanos, esta noche vamos a estar tocando entonces el tema relacionado con la idolatría. Un tema que, si bien es tocado en algunas iglesias, sigue siendo practicada la idolatría de maneras distintas en las diferentes denominaciones. La idolatría en este caso que vamos a tocar tiene que ver con la forma en que nosotros ofrecemos el culto, la forma en que nosotros buscamos acercarnos a Elohim, a Dios. Y vamos a estar viendo cuál es la manera en que nosotros tenemos que manifestar el amor hacia nuestro Padre. Los seres humanos somos especialistas en tratar de adaptar todo lo que nos rodea a nuestros propios gustos, a nuestras propias tradiciones, a nuestras propias costumbres. Nosotros queremos incluso adaptar la verdadera y única religión que la Biblia